8:37. Está con nosotros también para hablar sobre el tema que es la preocupación de esta semana el doctor Óscar Ugarte Ubillús, ex ministro de Salud, para hablar sobre el tema de los casos de dengue que se han incrementado, y le agradecemos la gentileza de haber venido esta mañana, doctor Óscar Ugarte. Muy buenos días. Muy buenos días, al contrario, muchas gracias por la invitación. Es momento que creo que tenemos que unir esfuerzos, ¿no? Todos los especialistas, los ministros, porque el dengue ha tomado fuerza. Realmente en el norte se ha expandido y el sur también, y que empieza a mostrar alto incremento. Sí. Tenemos más de un centenar de fallecidos. Efectivamente, y creo que es importante esta reflexión porque lo que estamos viviendo como esta ola epidémica de dengue es la mayor en la historia, y hay que decirlo claramente. En los años 60 y 70, para remontarnos a la historia no solo del dengue, sino también de malaria, se hicieron campañas de erradicación muy intensas que lograron prácticamente reducir los casos. Si bien en algunas zonas del país había remanentes, pero en toda América en realidad hubo campañas promovidas por la Organización Panamericana de la Salud, y hemos tenido, digamos, los años 70, 80, muy poca incidencia de casos, particularmente de dengue, también de malaria. Pero los insectos, que son los transmisores del dengue, del virus del dengue, como es el Aedes aegypti. Este zancudito. Es el zancudito. Que es tan peligroso. Es muy peligroso y no solo transmite dengue, transmite Zika, transmite chikungunya y transmite también la fiebre amarilla. Por eso que los recientes casos que han aparecido no es raro cuando tenemos una población de Aedes aegypti que se ha desbordado, ¿no? Bueno, pero reapareció hacia fines de los 90 en América. Y aquí tuvimos una ola epidémica en el año 2010 que tuvo como su centro Loreto, la selva, pero también la costa norte. Tuvimos en esa época 35.000 casos. Bueno, luego bajó, y con el Niño Costero, el 2017, el incremento de calor, todos estos fenómenos ha hecho que el zancudo se propague, y hemos tenido una ola epidémica el 2017 de 68.000 casos, o sea, el doble de casos que el 2010. Ahora, el 2023, hemos tenido el ciclón Yaku, que no estuvo previsto a nivel internacional, incluso no fue detectado con anticipación, pero apareció. Eso ha creado situaciones de calor, lluvias, adicionalmente el Niño Costero. Es decir, estos cambios de la naturaleza, el cambio climático, ¿podría ser una condicionante para justamente la proliferación de estos zancudos? Fundamental. Es la causa básica, porque el calor y el agua es el medio más importante en el cual los insectos se desarrollan. Es por eso que normalmente en verano tenemos más zancudos que en invierno. Y en Piura, que es una población en donde tiene agua en horas muy cortas al día, y donde la gente tiene que guardar o juntar el agua. Exactamente, por eso no depende solo de la lluvia. Por ejemplo, Ica. No llueve en Ica normalmente, ¿no? Pero hay un brote de dengue muy importante. ¿Por qué? Porque hay agua emposada en los recipientes que las familias que no tienen servicios de agua continuo a través de la red que provenga de los centros de potabilización, se ven obligados a almacenar agua, y esa agua, sobre todo el agua limpia, es el sitio donde la Aedes hembra escoge para depositar sus huevos. Es importante recordar que vive en aguas limpias, no en turbias ni sucias, no, en aguas limpias. En el caso de la malaria, es otro zancudo que es el Anófeles, ese sí vive en aguas pantanosas, sucias. Correcto. Pero el Aedes vive en agua limpia. Esa es una característica, pues está en la casa. Claro. Y no solo en los recipientes, sino también, como se ha visto, en floreros, en cualquier espacio. Y si dejamos en los techos, por ejemplo, llantas viejas, botellas de plástico, cosas así, ahí sí la lluvia cae, se almacena, y en esa agua de la lluvia se cría el zancudo. Entonces, el primer elemento para combatir la epidemia, y en este caso lo que se ha producido en este año,
que ya de acuerdo a los datos de la sala situacional del dengue del Ministerio de Salud, hasta ayer 121.000 casos, o sea, el doble de lo que fue el 2017. Claro. Esa es la situación actual. Corremos el riesgo de seguir en crecimiento, porque hasta hace 2 semanas la ministra de Salud nos explicaba de que había una curva descendente, incluso no solo en Perú, sino en varios países de la región. Bueno, efectivamente la ministra ha señalado la tendencia en determinadas regiones. Es el caso de Loreto. En Loreto está bajando la incidencia, en Ucayali, en Madre de Dios, la zona de selva, pero no así en Piura, Lambayeque, claro, La Libertad. La franja Lima, costera, ¿no? La franja costera, incluso no solo norte, sino central. Y eso se cruza con estos problemas de saneamiento básico, donde las familias se ven obligadas a acumular agua, y ahí se concentra el dengue, porque ahí se desarrollan estos zancudos que se llaman Aedes aegypti. Entonces, el cambio climático es lo que está condicionando este fenómeno sanitario. Digamos que es la primera causa de este crecimiento. Sin duda, es el factor condicionante sobre lo cual vienen los factores humanos. Es decir, el acumular agua y no taparlo bien y no cuidar bien y no limpiar los recipientes, ya ese es un factor humano, ¿no? Pero tengamos presente, porque esto sí ya nos han advertido y nos están advirtiendo los científicos a nivel mundial, que se nos viene el niño global. Es decir, este año, hacia fines de año, se supone que ya empieza un nuevo fenómeno del niño, más grande que el niño costero que estamos viviendo. Que empezaría en diciembre probablemente, ¿no? Último trimestre nos dicen, aunque los factor cambios... mucho más condicionante para el desarrollo de estas... y ese va a durar gran parte del 2024. O sea, el escenario que tenemos para adelante es bien preocupante, no solo para Perú, sino para toda América, los países sobre todo tropicales, Brasil, uno de ellos, y ahí, conociendo las causas y cómo se desarrolla el insecto transmisor de esta enfermedad, es que se definen las estrategias, ¿no? Entonces, la principal estrategia es controlar al vector, es decir, controlar al zancudo, impedir que crezca y se desarrolle pese a estos factores favorables para su crecimiento. Entonces tenemos que redoblar esfuerzos de lo que se denomina el control vectorial, y eso es básicamente dos cosas: fumigar para eliminar el zancudo adulto, pero la fumigación no elimina a los huevos y a las larvas que se reproducen en el agua limpia, como ya hemos dicho. Entonces hay que fumigar, pero a la vez limpiar los recipientes, y donde haya que acumular por necesidad, hay que ponerle unas sustancias químicas. Antes se usaba el abate, ahora se usan otros productos para eliminar los huevos y las larvas. Son los dos mecanismos principales en esta estrategia de control vectorial. Pero ahí hay sin duda una responsabilidad principal del Ministerio y los establecimientos de salud, pero no puede hacer nada si es que los gobiernos locales y las familias no permiten y no actúan. Claro, hay mucho temor de la gente cuando se van a hacer este tipo de acciones, ¿no? Sí. Justamente la que usted nos estaba comentando. Entonces, tendríamos que hacer toda una campaña nacional. Explicando para que la gente facilite la participación de los técnicos del ministerio y de las fumigaciones. En la fumigación y en el control de las larvas en los tanques de agua que tienen las familias. Además, un dato bien importante es que la fumigación no puede ser en cualquier hora del día. La fumigación lo recomiendan los técnicos de la Organización Panamericana de la Salud, una comisión muy importante de técnicos está esta semana acá en el país, se ha visitado Piura y las zonas críticas y está haciendo recomendaciones. Y una de las recomendaciones es que la hora más propicia para fumigar, que es cuando los zancudos aparecen y empiezan a volar, es entre 5 de la mañana y 8 de la mañana, es decir, 1 hora antes del amanecer y 2 horas después. Y 1 hora antes del atardecer y 2 horas después. O sea,
entre 5 y 8 de la noche, para decirlo en general, ¿no? Claro. Que puede variar de una región a otra región. Entonces, esos son datos importantes, pero claro, a las 5 de la mañana la gente no abre las puertas de su casa por lo general, pero tiene que comprender que es fundamental fumigar a esas horas para que las propias familias estén protegidas. Porque lo que hay que saber es que sin zancudo no hay dengue. Claro. Y esa es la tarea fundamental. Ahora, en el Perú no estamos preparados para enfrentar este tipo de problemas sanitarios. Bueno, Perú tiene una larga experiencia. Lo que pasa es que nos olvidamos, ¿no? Claro. La gente ya no recuerda qué pasó el 2010 o el 2017. A ver, si yo fuera un ciudadano común de Piura o de Ica, si me echo repelente en el cuerpo, ¿cuánto me ayuda un repelente? Ayuda, digamos, parcialmente, porque eso evita que a uno le piquen, pero cuando uno hace eso es que está saliendo a trabajar, ¿no es cierto? Pero en el campo no está el Aedes. Hay otros zancudos que pican y contra ellos nos protege el repelente, pero está en la casa. O sea, por eso menciono las horas, que es en la amanecida y en la noche, uno está en la casa. ¿Y este zancudo tiene el zumbido clásico del zancudo habitual? Claro, zumba. Además, se visualiza y tiene unas patitas negras con rayitas blancas como cebra. Esa es la característica. Ahora la gente lo está descubriendo incluso en Lima. Claro. Todos los distritos de Lima esa es la tienen pregunta que le iba a hacer. Aedes. Digamos, en zonas donde hay gran cantidad de jardines, de parques, ¿se corre este riesgo en zonas urbanas de ser víctima también del dengue? Sin duda. El dengue está desde hace años ya en Lima. Y lamentablemente, así como se bajó la guardia en los últimos 2-3 años con la vacunación regular y de ser 90 y tantos % de cobertura en niños, ha bajado a 60%, lo que ya es un tema crítico, y por eso se ha dado la alarma de que pueden haber casos de polio o sarampión para fortalecer la vacunación. Igualmente, lamentablemente, en estos últimos años, por la pandemia, se ha bajado la guardia en el control vectorial. Entonces no se ha estado haciendo el registro, el chequeo casa por casa, porque hay un indicador que nos muestra un punto de alarma. Cuando uno encuentra en 100 viviendas, 2 de ellas, o sea el 2% o menos, con la presencia de zancudo, es una cosa controlable. Cuando pasa del 2%, más aún cuando es 4 o 5%, y acá se ha encontrado en distritos 18, 20 o más %, eso ya es alarma. Y ahí es que hay que hacer la fumigación y todas las acciones. Ahí es donde se ha tenido una acción, digamos, insuficiente en estos últimos años, y es lo que se está tratando de recuperar ahora con ese control vectorial. Eso es fundamental, pero como digo, no depende solo de los técnicos del ministerio, depende de los gobiernos locales, también los gobernadores regionales sin duda, pero particularmente de las familias. La señora viceministra, la doctora Karin Pardo, ha informado el otro día que un 30% de los hogares no permite la entrada de los fumigadores, lo que es muy preocupante, ¿no? Entonces, las familias tienen que estar convencidas de que esta acción es fundamental. La única. Así es. Para proteger a sus familias y al vecindario. Entonces hay que ser también solidarios con los vecinos. Esa es la primera estrategia. La segunda gran estrategia es obviamente el tratamiento de los casos. Pero eso empieza por detectar a tiempo la enfermedad, porque la enfermedad empieza con fiebre y dolores musculares o de los huesos, por eso se le llamaba rompehuesos. La fiebre rompehuesos. Pero también hay otras enfermedades que producen fiebre, digamos, ¿no es cierto? Entonces, en momentos de brote epidémico como el actual, toda fiebre que no tenga su explicación por otras causas infecciosas, etcétera, hay que tratarla como dengue. Es decir, no hay que esperar la prueba diagnóstica, que también hay que hacer, pero siempre la cantidad de casos es mayor, entonces el diagnóstico clínico es el más importante. Cuadro febril con dolores como los de dengue,
hay que tratarlo como dengue, no hay que esperar la evolución. El número de personas que ha fallecido responde a que no han tenido un tratamiento adecuado, o no lo han seguido, o lo han hecho en casa sin acudir a una posta o un hospital. De los 121.000 casos reportados hasta ayer, ¿cuántos han requerido ser hospitalizados? Porque ya aparecen signos de alarma, hemorragia, dolores muy intensos. 1.333. Y de ellos han fallecido 126. Digamos, hay algunos que están todavía sospechosos, pero... Casi uno por cada 1.000. Sí, ese indicador eso se llama letalidad, ¿no? Por cada tantos casos, tantos fallecidos, eso se llama letalidad. Es baja, felizmente. Toda muerte es muy lamentable, sin duda. Pero justamente la segunda gran estrategia es diagnóstico temprano y tratamiento adecuado. ¿Por qué, digamos, en Iquitos se ha logrado que casi no haya fallecidos? Creo que uno. Y la cantidad de casos está bajando, que es a lo que se refería la señora ministra cuando ha declarado la semana anterior. En la selva está bajando, porque se ha actuado bien, digamos así, se ha tratado los casos, los colegas son expertos, han impedido que se compliquen. Pero hay otras zonas donde se ha escapado de las manos. Es el caso de Ica. Ica tiene la mayor letalidad a nivel nacional, más que Piura, más que Lambayeque. ¿Qué quiere decir? Que para la cantidad de casos ha habido mayor cantidad de fallecidos. Y eso se detecta porque no se ha diagnosticado a tiempo y no se ha dado los tratamientos adecuados en algunos casos de ellos. Entonces, ahí lo que se está haciendo, por ejemplo, la Escuela Nacional de Salud Pública está haciendo cursos intensivos de información a todo el personal, médicos, enfermeras, todos los que tienen que ver con los casos, para que detecten a tiempo y se den los tratamientos adecuados. Y estamos promoviendo que especialistas, por ejemplo, de Loreto, que tienen mucha experiencia, apoyen en otras regiones. Igualmente los de Piura tienen muchísima experiencia, claro, ellos están ahí. Porque hay una necesidad de mayor número de médicos y de paramédicos, sobre todo en Piura. Sin duda, son dos necesidades que todos los días los medios están mostrando. No hay camas en determinadas zonas, o sea, digamos, la demanda ha rebasado, no en todos los sitios, en muchos sitios sobran camas, pero en Piura particularmente y en algunas otras regiones del norte se ha reducido la capacidad de camas. Entonces ahí hay que retomar la estrategia que rindió efectos con el COVID, estos hospitales transitorios. O sea, reabrir los hospitales transitorios para ampliar el número de camas. Pero eso no es suficiente, hay que poner personal. Claro. Entonces se ha transferido recursos. En febrero un decreto supremo transfirió 16 millones para las regiones y la semana anterior otro decreto supremo dio 35 millones más, porque quienes tienen que contratar el personal son las regiones. Claro, el problema adicional es que no hay personal para contratar, ya casi todos están contratados, digamos. Entonces hay que llevar personal, de acá de Lima se está llevando especialistas, claro, para derivarlos, ¿no? Mientras dure esta emergencia. Mientras dure esta emergencia. Correcto. Así es. Doctor Óscar Ugarte, muchísimas gracias por todo este diagnóstico también, y sobre todo por esta recomendación que hace usted, que insistimos aquí desde Radio Nacional, el hecho de que las familias permitan a los fumigadores poder realizar su trabajo, sobre todo entre 5 de la mañana y 8 de la mañana y 5 de la tarde y 8 de la noche. Exactamente. Y la tercera estrategia, la menciono nomás rápidamente, es la vacunación. Existe ya una vacuna, todavía no está en Perú. Eso le iba a decir. Hay un proceso de la propia empresa Takeda japonesa de producción que seguramente nos han dicho en 2-3 meses ya se podrá disponer. Esperemos que eso sea así, que esté en 2 o 3 meses esta vacuna que llegaría desde Japón entonces. Desde Japón a través de la Organización Panamericana de la Salud, el Fondo Rotatorio, y eso permitiría enfrentar el niño global. Perfecto, muchísimas gracias. 8:57 termina Diálogo Abierto. Muy buenos días. Ministerio de Salud. Compunche Perú. Gobierno del Perú.